Uy, perdona, perdona, perdona. Ya que estás aquí, ¿quieres que te enseñe a usar los palos como un pro? Venga, vamos a ello. Hoy vamos a hablar de cómo usar los palos de trekking para andar más tiempo y para cansarte menos. Antes de entrar en materia de cómo poner la mano, cómo agarrarlo, voy a justificarte por qué van bien los palos de trekking, porque tienen múltiples beneficios. El primero de ellos, reduce la carga en las articulaciones, es decir, sobre todo en rodillas, tobillos. Imagínate algo, imagínate que vives en un tercero, bajas cargado con una mochila súper gorda y no te apoyas en ningún sitio, cuesta, ¿no? Pero cuando te apoyas al pasamanos, reduces presión. Pues eso es lo mismo con los palos, te ayudan a reducir esa presión, esa carga en las articulaciones. Otro beneficio es que te ayudan a mantener el equilibrio cuando vamos en terrenos un poco así variables, con piedras, con rocas. Y imagínate, tú vas caminando y pierdes el equilibrio, pues el palo te ayuda como un tercer o cuarto pie a equilibrarte mejor. Otro de los beneficios de los palos es que reduce ese dolor el día siguiente de la ruta, ese dolor que puedas tener tanto en musculatura como en articulaciones, gracias a el primer beneficio que te he dicho, que no hay tanto impacto en esas articulaciones y por lo tanto el día siguiente estás mejor. Aunque sí que es verdad que sí que puede aumentar el gasto energético total, es decir, las calorías que has gastado en una salida, la sensación subjetiva, la percepción subjetiva del esfuerzo es mucho menor, y eso es debido a que repartes entre diferentes partes la carga, es decir, no solo trabajan las piernas, sino que también trabajan los brazos y por lo tanto se reparte esta carga y eres más eficiente, es decir, tus piernas duran más tiempo, no se cansan tanto y al final pues es eficiencia esto. Ahora que ya sabemos los beneficios que tiene y todo lo bueno que tienen los palos, vamos a ver cómo colocarlos, a qué distancia y todo para hacer un buen uso de ellos. Vale, para colocarlos bien, lo que se dice, la teoría es que para andar en llano, el codo debe estar a 90 grados cuando cojamos el palo, ¿vale? Entonces, para las subidas lo que haremos será acortarlo un poquito y para las bajadas lo alargaremos un poquito para estar más cómodo y aprovechar el potencial que tienen los palos. Para caminar en llano, el codo a 90 grados. Para subidas acortaremos un poquito el palo y para bajadas alargaremos un poco el palo. Ok, os voy a hacer un pequeño ejemplo para que se entienda mejor. Mirad. Aquí, que estoy más o menos en llano, a 90 voy bien. Aquí sería perfecto, pero de repente viene una subida, entonces me queda muy incómodo, ¿no? Esto es la teoría, porque durante una ruta iremos subiendo y bajando y no iremos toda la ruta cambiando los palos, pero si ahora de repente sé que empieza una subida súper larga, vamos a modificar un poquito y a cortarlos. Por ejemplo, que me queden un poco más abajo, ¿vale? Y volveré a tener el codo perfectamente colocado para subir. Vamos a bajar los dos. Ahora que los tengo un poco ya más acortados, para subir pues se me hará un poco más cómodo, ¿vale? Sería... Si más o menos mis 90 grados están aquí, voy a alargar un poquito el palo para afrontar la bajada y así será mucho más cómodo. Fijaros que ahora están un poco más arriba de mis 90 y esto me irá bien para la bajada, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer con las manos en la empuñadura, me puedo ayudar para bajar. Te acabo de enseñar cómo caminar con los palos y no te he explicado algo fundamental, que es cómo usar la dragonera, ¿vale?
Un error común que hasta nosotros hemos cometido es, vale, está esto, pues meto la mano y ya está, ¿no? No, lo ideal es meter la mano de abajo para arriba y a partir de aquí coger la dragonera entre el dedo gordo y el resto. Esto tiene varios beneficios. Uno, que la fuerza no es con la mano apretando y hacia abajo, sino que tú dejas la mano un poco más relajada y haces palanca con el resto de brazo, el peso de tu brazo, y puedes hacer la fuerza aquí y no te cansas tanto apretando. La segunda razón por qué cogerla así sería porque si tú te caes, imagínate que te tropiezas. El palo, cuando lo sueltas, te queda abajo y la mano está libre. Y de hecho, esta recomendación está hecha a propósito porque hay una lesión común, que es el pulgar del esquiador, que lo que pasa es que si cogemos como error común la dragonera por arriba y cogemos el palo, si suelto la dragonera, ¡pum!, se queda el palo enganchado. ¿Y qué problema hay aquí? Pues imaginaros, me voy a caer de broma, ¿eh? Yo me caigo, ¡pam!, y cuando voy aquí me queda la mano o el pulgar encima del palo y es donde se produce la lesión o el pulgar del esquiador, que tiene este nombre porque es una lesión súper común, ¿vale? ¿Qué pasaría si cambio mi empuñadura y la cojo de abajo para arriba? Yo me caigo, ¡pum!, y tengo la mano libre y no tengo ningún obstáculo como antes, ¿vale? Es un cambio sutil, pero que te puede salvar de una lesión. Ahora bien, todo esto que estoy explicando es teoría. Después, en una ruta, como he dicho, hay una subida, de repente una bajada, y vamos cambiando el terreno y a veces pues no es todo perfecto, ¿no? No tenemos que estar todo el rato 1 centímetro arriba, 1 abajo. Pero la mayoría de tiempo intentemos hacerlo bien, es decir, en una ruta de 10 kilómetros, pues seguramente pues habrá 1 kilómetro que sea un poquito más técnico, que incluso tengamos que coger el palo de aquí o tengamos que llevarlos en la mano, o de repente hay una subida corta, me suelto de la dragonera para usar el palo un poco más abajo. Pero si tú durante toda la ruta, la mayoría de porcentaje de la ruta, lo haces de forma eficiente, pues te beneficiarás de todas las cosas buenas que te puede aportar el uso de palos. Ok, una vez sabemos cómo coger la dragonera, cómo colocar las medidas, para caminar, lo básico, en llano, vamos a caminar de forma asimétrica. Es decir, si adelantamos de izquierda, vamos con el palo derecho. Y el palo nos impulsa, no es cuestión de pum, tocar al suelo e ir jugando con ellos. Cuando usamos el palo debe de impulsar, es decir, lo clavo al suelo y digamos que hago fuerza hacia atrás para que me impulse hacia adelante. Si yo voy jugando con el palo y simplemente voy tocando el suelo, no me ayuda en nada, ¿no? Que hay gente que los ves como si la vida no les importara nada. Y creo que te pasa a ti, ¿no? Sí, a la que está detrás de la cámara cuando está cansada, va así. En las subidas clavamos un poquito por delante nuestro, hacemos el impulso para que nos ayude a subir, ¿vale? Desde aquí sería clavo fuerte, me impulso, ¿vale? ¡Pum!, para que... Y para bajadas también dejamos el palo un poquito por delante, no dejamos todo el peso en el palo, sino si falla el palo nos vamos de boca, sino que un poquito de peso nuestro en el palo nos ayudará a quitar tensión de nuestras articulaciones
y las vamos añadiendo, esta tensión la vamos añadiendo a nuestros brazos, ¿vale? Para terminar, cosas básicas de los palos que si os interesan muchísimo, pues podemos profundizar en más, ¿vale? Pero hay básicamente dos materiales de palos de trekking: el aluminio y los de carbono. Nosotros, cuando hacemos senderismo o montaña, solemos usar los de aluminio porque son más resistentes, aunque pesan un poquito más. Los de carbono son súper ligeros, pero no son tan resistentes y serían más pues para trail, incluso para competir o para hacer cosas pues con ese afán de llevar poco peso e intentar hacerlo rápido, ¿no? Pero nosotros, bueno, con el aluminio nos va de lujo y hay diferentes sistemas de cierre. Nosotros usamos este, clac, que con el frío y los guantes incluso se puede mover bien. También están estos que tienen pestañitas, como esta, ¿vale? En todas las partes, y a veces con el frío cuesta muchísimo que entre y que salga. Hay miles de tipos, no vamos a entrar hoy en detalle. Si estamos caminando por terrenos nevados y vamos así, seguramente esto se clavará hasta aquí y no nos servirá de nada el palo. Necesita una base, en este caso es la roseta, que se enrosca, y bueno, se enrosca bien esta, ¿eh? Vale, y la roseta lo que nos hace es una barrera y hace que haya más superficie y no se nos hunde el palo hasta el infierno, ¿no? Así que es un accesorio que cuando te lo dejas, pues lo echas en falta. Veo a mucha gente también haciendo rutas en montaña, en alta montaña, que se deja las protecciones puestas porque no sabe que eso es una protección, y la protección es para proteger o para ir por asfalto, por ejemplo, pero para la montaña necesitamos que la puntita se clave en el suelo, ¿vale? Y incluso en las rocas, y hay que quitar el protector. Es algo muy común que vemos mucho. Un tip extra que nos explicaron en un curso de alpinismo, que consistía en que los palos nos pueden salvar. Imagínate que vas por un lago congelado y se te rompe, ¿no? Nosotros decíamos, pues abres las manos o abres los palos y así sales. Y el instructor nos dijo, no, de allí no sales. Si tú llevas el palo con la punta bien y lo usas para hacer como puñales, tipo aquí, clavar al hielo, arrastrarte, clavar, arrastrarte, clavar, arrastrarte, tienes alguna posibilidad de salir, porque siempre que ¿no? tienes el hielo aquí, si tú intentas salir, vas a resbalar. No tenemos las uñas de un gato, ¿no? Pero con este, pam, 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 te podrías arrastrar. Eso sí, si tienes la punta, bien, porque si está redonda, no te va a ayudar. Como ves, los palos te pueden ayudar mucho y nosotros siempre decimos que dale una oportunidad, pruébalos. Hay gente que dice que son súper incómodos. Nosotros los usamos en todas las rutas y la verdad es que nos van fenomenal. Y nada, si te has quedado con alguna duda, porque hay muchas cosas de los palos, ¿no? Pero si tienes alguna duda tipo, pues, cómo elegir qué tipo de palos o algo que te ha quedado allí en el tintero, pues deja un comentario, te lo respondemos. Y nada, si te ha gustado este vídeo, te dejamos alguno por aquí también con consejos que te van a encantar, y no te olvides de suscribirte. Nos vemos en la próxima ruta.